Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Sean todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Vamos a empezar el servicio, hermanos, poniéndonos de pie para cantar el himno número 331, por favor. 331. Todas las promesas del Señor. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Según de Pedro 1:4. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Vamos a cantar ahora el himno número 236, hermanos. 236. Cuando combatido por la adversidad, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó. Cuentan las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar. Cuentan las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuentan las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo oro que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones
que Dios por ti hará. Amén. Así como estamos de pie, lo pido a nuestro hermano Eduardo Jr., si puede hacer la oración, hermano. Gracias por el tiempo que nos da este día y esta manera para estar aquí reunidos, Señor, en tu casa de oración, que puedan recibir este servicio, que también puedan recibir la ayuda comunitaria que les podamos dar, Señor. Y gracias por este día y que nos pedimos también que lo podamos proteger. Y todos te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermano. Amén. Gracias, hermano, por estar con nosotros en los servicios de esta mañana de la Iglesia Hispana Bautista del Norte. La bendición de reunirnos en persona, amén. La semana pasada no pudimos porque, por supuesto, el clima, no tanto el clima estaba frío, pero es que las carreteras estaban peligrosas con hielo y no era la nieve, era el hielo lo que estaba peligroso y había mucha acumulación de hielo por todo lugar y gracias a Dios que aunque no pudimos reunirnos en personas aquí, pero por lo menos tuvimos un estudio a través de nuestra página de Facebook y gracias a Dios por esta oportunidad de la tecnología que nos da para seguir enseñando su palabra. Amén. Pero gracias por estar aquí. Sabemos que hay algunos que están enfermos. Por favor, sigan orando por ellos, que no están con nosotros por el clima y otras enfermedades. Sigan orando por ellos para que estos se repongan, se mejoren y que pronto estén con nosotros también durante los próximos servicios. Siempre los invitamos a los estudios bíblicos de la palabra de Dios todos los domingos a través de la escuela dominical a las 10 de la mañana. Siempre estamos aquí, por supuesto, siempre cuando el hielo no venga. ¿eh? Si hay hielo no podemos, pero si hay la oportunidad venimos y nos reunimos a las 10 para aprender de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo algo muy interesante hoy, en la cual nosotros como cristianos debemos de saber cómo reaccionar a nuestras adversidades. Amén. No debemos hacer como el mundo, vengarnos rápidamente y ahorcar a todo el mundo que se nos acerca, ¿verdad que sí? Pero hay ciertas cosas que Dios nos enseña en su palabra y el hermano enseñó muy bien de esto, acerca de cómo nosotros como cristianos debemos responder a estas cosas que suceden en nuestro alrededor, no solamente para mantener nuestro testimonio, pero también para glorificar a Dios. Amén. Él es lo que nosotros necesitamos. Pero gracias a Dios por estos estudios, así que los invitamos a que estén con nosotros. Por supuesto, los jóvenes, los niños también tienen sus estudios. La cajita roja siempre está disponible. Ya saben para lo que es. Si usted quiere apoyar y aportar con finanzas para el proyecto que queremos hacer al final del año, por supuesto, esto está disponible para todos aquellos que quieran voluntariamente aportar. Y les dejo saber que el 15 de febrero, el domingo 15 de febrero, vamos a tener al evangelista Roberto Espinosa. Él es misionero a Centroamérica. Así que él estará partiendo para Nicaragua pronto. Él está ayudando, por supuesto, a establecer iglesias, a ayudar a iglesias en diferentes partes en Centroamérica, como también en México. Su carta está aquí. Ya la puse, es la primera que está ahí después de la hermano de Caleb. Si usted quiere leerla, la pueden sacar. Las cartas las pueden sacar y las pueden leer porque muchas de ellas tienen fotos y están escritas por los dos lados. Así que usted no se preocupe, si usted quiere leer estas cartas, sáquenlas, léelas, las ponen otra vez, no hay problema. La de él está aquí. Así que él estará con nosotros el 15 de febrero, o sea, el domingo 15 de febrero. El plan es de que él estará con nosotros en el servicio de la mañana, con el estudio bíblico y la escuela dominical, perdón, y el servicio. Quizás se quede con nosotros el resto, el día completo, pero no sé exactamente porque él tiene que dejarme saber que en esta semana lo que van a hacer, pero que sí lo vamos a tener en la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11, que estará con nosotros. Así que oren de que él pueda llegar con bien y que nosotros seamos una bendición para él y su esposa. Viene él y su esposa. También les dejo saber que hoy es el día familiar, amén. No lo pudimos celebrar el domingo pasado, pero gracias a Dios que lo podemos celebrar hoy. Así que lo vamos a celebrar hoy. Este es el día familiar de enero. Así que gracias a ustedes que a última hora trajeron los alimentos y ya estamos disponibles para celebrar el día familiar. Pero también tenemos el día familiar de febrero, el 15 de febrero, amén, en la cual lo hice así porque por dos razones. El Día del Amor y la Amistad es el sábado 14
y nosotros entonces vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad, el Día Familiar y todo lo que queremos celebrar el 15. Así que lo vamos a hacer así y ese va a ser el único, después de ese no va a haber más hasta marzo. Y entonces lo hice también con la intención de que si el hermano se queda con nosotros, por lo menos, si él se tiene que ir, por lo menos se va comido, y si se tiene que quedar, como quiera come. Así que, pero que esa es la intención por la cual estamos haciendo. Así que planeen para el 15 de febrero, el tener el día familiar, una vez más, para compartir con el hermano Espinosa y su esposa, y también para celebrar los cumpleaños, aniversarios y el día del amor y la amistad. El desayuno de los hombres lo vamos a tener el próximo sábado, por supuesto a las 9 de la mañana. Yo sé que los hermanos ya están organizados para traer el desayuno a las 9. Vamos a tener un tiempo de devocional, por supuesto, comida, compañerismo, oración, pero también quiero tomar un pequeño tiempo. Ya yo hablé con el hermano Salazar, en la cual él va a estar a cargo de este pequeño trabajo. Entonces él nos va a dejar, va a asesorar las cosas, nos va a dejar saber lo que tenemos que hacer y lo podemos ayudar de esa manera. Amén. Así que cuando vengan preparados para quedarse un ratito más. O sea que ya quizá a las 11 salimos y dependiendo de lo que tanto se tome el trabajo que queremos hacer, pero que sí vamos a tener nuestro desayuno el próximo sábado a las 9. Y como de costumbre, en el día familiar celebramos cumpleaños, aniversarios. Yo sé que por lo menos un cumpleaños sucedió en el mes de enero. Ese fue el de nuestra hija, que nació el 11 de enero. Pero alguien más, otro hermano, usted, su niña. ¿Cuántos meses tiene? Ya cumplió un año. Con razón, ella estaba manejando por ahí, la vimos ahí. Muy bien. Un añito de vida, gloria a Dios por eso. ¿Quién más? ¿Cumpleaños? ¿Nadie más? Ok, aniversarios. Aniversarios. Muy bien. Pues entonces tenemos 2 cumpleaños por lo menos que sabemos hoy. Lo que vamos a hacer es que vamos a cantar feliz cumpleaños. ¿Lo puedo dirigir, hermano? Sí, hermano. Ok, hermano, me deja dirigirlo. A mí me encanta cuando me deja. Ustedes saben que yo antes dirigía canciones cuando empecé en el ministerio. Yo en la iglesia americana donde nosotros nos congregábamos en Virginia, el pastor me dijo, hermano, quisiera que dirigiera las canciones. Y por supuesto yo no sabía nada, pero yo sabía los himnos. Entonces, pues así él me dio la oportunidad de dirigir los himnos y canciones y especiales. Y siempre me ha gustado. Lo que pasa es que ahora los hermanos no me dan la oportunidad. Voy a tener que hacer una petición para todos aquellos. No, mentira. Pero que una bendición de poder celebrar con ustedes estos cumpleaños. Así lo que vamos a hacer es que vamos a cantar feliz cumpleaños, vamos a una oración y después continuamos con los servicios. Le voy a pedir que por favor nos pongamos de pies para entonar feliz cumpleaños. Y lo que voy a hacer es que le voy a pedir al hermano Eduardo Senior, si eres tan amable, después de la canción, si puede traer una oración orando por estos cumpleaños que estaremos celebrando en el día de hoy. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Padre, te damos gracias, Señor, por haberles permitido cumplir un año más de vida, Señor, y la bebé, el primer añito de vida, Señor. Te pedimos una bendición grande, Señor, para ella. Pedimos que tú las guíes en tu palabra, Señor, que tú estés en control de todo, Señor, y que este año, Señor, sea mejor para ella, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria. Amén. 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 Pueden sentarse, hermano, por favor, si pueden continuar con los servicios. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar la bienvenida, amén. Himno número 510.
Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos al volvernos a reunir, bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Oremos por las ofrendas. Santísimo Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, nos regalas, Padre. Gracias por tu amor, Señor, condicional, Señor. Gracias por traernos con bien aquí a tu casa de oración, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas estas ofrendas, estos diezmos que se van a levantar a continuación, Señor. Que bendigas al dador alegre, Padre. Que bendigas también a aquel que no puede dar, Señor, que no tiene, Señor. Suple sus necesidades, Padre. Amén, Señor. Una bendición especial para toda la iglesia, Padre, que hoy vinimos, Señor, a adorarte y glorificarte, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria. Amén. Amén. Los diezmos al morir, hay alimento en mi casa, y probarme, dice Dios. Los diezmos al morir, y probarme, dice Dios. Si no abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cantar un himno más. Después de este himno va a haber un especial, por favor, para que se preparen los hermanos que van a cantar al especial. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar este himno, el himno número 265. 265. Lluvias de gracia, lluvias de bendiciones serán. Ezequiel 34:26. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré,
dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sí. Me ama, pues murió, su palabra me hace fiel. De los niños, Dios que puedes nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió, su palabra me hace fiel. Que los niños y era él quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Gloria a Dios. Si se dan cuenta, Edgar y yo estamos vestidos iguales, amén. Ese es nuestro uniforme de hoy. Le dije a Nehemías que por favor él y trabajara con los niños para que así cada día especial o día familiar ellos traigan un especial, amén, para que ellos también sepan que los apreciamos y que ellos también son parte de esta iglesia. Así que pueden llevar a la niña
a la cumpleañera, a la quinceañera, a su salón de la sala cuna. Entonces, si Edgar, si tú te portas bien, te quedas aquí. Si no, te mando para allá. ¿Dónde tú quieres estar? Toma tu decisión. Mírame a mí. ¿Para allá o aquí? Me gusta mucho como con mi Bandy porque es mucho que me gusta mucho aprender más. Muy bien, pues te quedas aquí con mi Nancy. Mira que no aprendo aquí. Es que mi Nancy no le toca enseñar ahora. Pero ahora me gusta más la lección de mi mamá que mi Nancy. Ah, pues entonces te quieres ir con tu mamá. Pues hermana, ya ese es el veredicto, te lo tienes que llevar. Él quiere aprender, muy bien, y hay que enseñarlo. No podemos. Estaba yo leyendo en la palabra de Dios, de que todos aquellos que quieran aprender, por supuesto, debemos de enseñarles, dejarlos aprender, amén. No, hay muchas personas que quieren aprender, hay muchas iglesias que no les quieren enseñar, pero gracias a Dios que tenemos a hermanos y hermanas disponibles y aptos para enseñar tanto a los jovencitos, los niños y los adultos, amén. Así que para que vean cómo el corazón de un niñito tan sincero, él quiere aprender, él no me quiere escuchar a mí, él no aprende nada de mí. Muy bien, pero qué bendición que tenemos nuestros niños y están aquí nosotros. Muy bien, vamos a estar en el libro de Hechos capítulo 8. Este es un pasaje bíblico muy conocido por muchos. Quizás lo han oído predicar de muchas maneras, pero yo quiero hablar de una manera especial en esta mañana, o traer un mensaje especial diferente a lo que hemos escuchado de este libro, en el libro de Hechos capítulo 8, en la cual vamos a estar leyendo unos versículos en esta mañana como medio de introducción. Amén. Estaba escuchando, no la escuché completa porque fue un corto mensaje, ni lo escuché completo porque tan pronto escuché el tema, no quería escuchar más. No era porque no quería escuchar, era porque Dios me puso en el corazón de recordar el tema para que cuando llegara hoy pudiera hablar de ese tema. Y no quería escuchar, y la predicación era del predicador evangelista Billy Graham. Y tan pronto lo escuché, como que el Espíritu Santo me tocó el corazón y me dijo, no escuches más, solamente quiero que sepas el tema. ¿Ok? No la predicación completa, solamente el tema. Se preguntarán, pero ¿cuál es el tema? Vamos a hablar de esto, no se preocupen, vamos a leer la palabra de Dios primero y después le voy a decir el tema. Hechos capítulo 8, en el versículo 26. Vamos a estar aquí en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Hechos 8, 26. ¿Estamos ahí, amén? Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo
o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo él por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar al carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Yo quiero que vayamos al versículo 34 para que vean el tema de lo que yo quiero hablar en esta mañana, en el mensaje que Dios me puso en el corazón. En el versículo 34 hay una pregunta. Voy a leer el versículo completo, pero quiero también enfatizarme en la pregunta donde dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, ¿dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro? Él dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esta es la pregunta, ¿de quién dice el profeta? En otras palabras, el eunuco dice, ¿de quién se está hablando? ¿De quién él está hablando? ¿De quién? Y este es el tema, ¿de quién se está hablando? Y yo quiero que este mensaje sea uno en la cual nos enseñe a nosotros a aprender más de nuestro Dios. Amén. Oremos, gracias te damos, Padre amado, por la bendición de encontrarnos una vez más aquí en tu casa de oraciones y tener este privilegio, Señor, de venir a ti y cantar himnos de alabanzas, venir a ti, Señor, y elogiarte y glorificarte con nuestros diezmos y ofrendas. Pero también venimos, Señor, con un corazón deseoso de aprender más de ti. Venimos con un corazón, Señor, en la cual queremos escuchar tus enseñanzas para que así nosotros te conozcamos mejor a ti. Te damos gracias, Padre amado, por el privilegio de venir a ti en el nombre de Cristo Jesús y pedirte que nos ayudes, Señor, a tener entendimiento como también sabiduría para que todo lo que nosotros aprendamos lo apliquemos en nuestras vidas y caminemos más cerca de ti. Pedimos, Señor, una vez más por mí que tú me ayudes a vaciarme de mi persona para que el Espíritu Santo me llene con su poder y tenga influencia en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, para así yo poder traer este mensaje con claridad y eficacia y así cada uno de nosotros lo podamos aprender. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a no salir de la misma manera, sino diferentes, sabiendo, Señor, de que te escuchamos a ti desde tu trono de gloria. Gracias te damos por tu amor y por la salvación que tú nos has dado a través de Cristo Jesús, por quien te pedimos todo y carrera contigo por los siglos de los siglos. Amén. Como le dije, estaba yo mirando algo en la página del internet y de momentos pasé y vi a Billy Graham. Por lo general, cuando yo veo a Billy Graham en estos anuncios o estos mensajes, yo paro y escucho lo que él quiere predicar de la palabra de Dios. Pero en este instante, tan pronto él comenzó a decir quién es él, automáticamente yo tuve que cerrar la página. Porque esa es tremenda pregunta. No escuché el mensaje, no escuché nada más, solamente quería tener eso en el pensamiento y le pedí a Dios que me ayudara a desarrollar un mensaje en la cual pudiéramos todos nosotros aprender más de Él en esta mañana. ¿Por qué? Porque no es suficiente saber un poco del Señor, pero conocerlo completamente a Él. Sabemos quién es Él, esa no es la pregunta en sí para nosotros en este día, pero queremos hablar de quién habla la Biblia, de quién se habla, porque ya lo conocemos, sabemos quién es Él, pero de quién habla la Biblia. Y para esto nosotros tenemos que mirar un poquito más atrás y ver qué es lo que dice Dios de nuestro Señor, de quien se habla en la Biblia. Sabemos que la Biblia, si la leemos desde el principio hasta el final, podemos entender de que todo se basa a través de Cristo. Todo es a través de nuestro Dios.
Sí, podemos ver la historia de Israel, podemos ver las historias de los reyes, podemos ver las historias del cautiverio, podemos ver muchas cosas que el Señor nos enseña, pero todo, el centro de todo es Cristo. Y aquí podemos ver en nuestra lectura que los discípulos, por supuesto, en aquellos tiempos, los discípulos, los cristianos, estaban siendo perseguidos por sus enemigos. Uno de los enemigos de la iglesia, ¿saben quién fue? Saúl, dice la palabra de Dios, que lo conocemos en nuestros días como el apóstol Pablo. Pero no vamos a hablar de Pablo, vamos a hablar de Cristo. Y en aquellos tiempos, por supuesto, el Señor tenía a sus discípulos trabajando en la iglesia en Jerusalén. La iglesia estaba creciendo, los cristianos estaban siendo edificados y aprendiendo y creciendo espiritualmente. Pero en este momento ahora llegó una persecución, no solamente de Saulo, pero de los líderes religiosos en aquellos tiempos. Pero esta persecución no fue algo nuevo. No debía haber sido algo extraño para los discípulos del Señor, como también para los cristianos, porque el Señor Jesucristo, mientras estaba en este mundo, en su ministerio, le había dicho a la iglesia, a los cristianos, a todos sus seguidores, de que ellos iban a ser perseguidos por su causa. Y esta persecución fue una que Dios dejó que sucediera. ¿Para qué? Para motivar a los cristianos y a los discípulos a proclamar el evangelio de Cristo por todas las ciudades, por todo lugar, como Cristo le había encomendado a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice que ellos serían testigos de él en donde, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por todo el mundo. Pero ¿qué sucedió? En aquellos tiempos la iglesia estaba creciendo. Los hermanos estaban siendo alimentados espiritualmente y se olvidaron de las palabras de Cristo, que iban a ser testigos de él, no solamente en Jerusalén, pero en Judea, en Samaria y en todo lugar en el mundo. En otras palabras, el Señor dejó que esta persecución sucediera porque los hermanos en la iglesia estaban muy conformes con lo que estaban haciendo. Estaban ya tranquilos. Saben que cuando un cristiano está tranquilo, Dios manda y los mueve, los motiva a hacer algo. Ahora, luego que la persecución comenzó, por supuesto, Dios mandó a Felipe a Samaria, a uno de sus discípulos. Y Felipe fue y empezó a predicar el evangelio. Ahora, Felipe no fue el primero que predicó en Samaria. La primera persona que predicó o enseñó el Señor en Samaria fue la mujer samaritana. En otras palabras, estos samaritanos habían escuchado de Cristo anteriormente. Pero ahora Dios manda a Felipe para compartir el evangelio, para que ellos supieran acerca de la salvación de Cristo a través de la fe en él. Y él comenzó a predicar y hubo un avivamiento tremendo en Samaria. Una vez más, cuando la iglesia comienza a crecer, cuando hay avivamiento, cuando todo el mundo está contento, siempre hay personas que se mantienen complacientes con lo que tienen. Ahora, por supuesto, viene la palabra de Dios a Felipe por medio de un ángel. Le dice, yo quiero que tú salgas de aquí al desierto. Yo sé que estás haciendo un gran trabajo aquí, pero ahora te necesito allá. El Señor le da a Felipe una nueva misión. Recordemos que como cristianos vamos a tener misiones en nuestras vidas de parte de Dios. Y en cada lugar que nosotros vayamos, va a haber una nueva misión para nosotros. Como le dije anteriormente, cuando estábamos en Virginia, el pastor me dio el privilegio y la bendición de aprender a dirigir los himnos y cantos. Por 2 años que estuvimos allá, esa era mi misión. Anterior de eso, por supuesto, yo era maestro de escuela dominical para los niños, los jóvenes. Y a veces el pastor me dejaba predicar de vez en cuando en Alemania. Esa era mi misión. Le digo esto porque cada uno de nosotros nos encontramos y hemos estado en diferentes iglesias. Y en cada iglesia Dios quiere que nosotros seamos partícipes de misiones dentro de la iglesia, trabajos en la iglesia.
Y no era extraño para Felipe de salir ahora, estuvo en Jerusalén, de Jerusalén a Samaria, y el Señor lo manda al desierto. Y cuando Felipe escuchó la voz del ángel de parte de Dios, lo que él hizo fue que obedeció y fue al desierto. Y cuando Felipe estaba en el desierto, dice la palabra de Dios que él se encontró con un hombre etíope que venía de Jerusalén después de adorar a Dios, y él estaba leyendo de camino de regreso a su tierra, él estaba leyendo la palabra de Dios en Isaías. Lo más seguro, Felipe vio a este hombre de camino de regreso a su nación, y de lo más seguro lo vio a este hombre confundido leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros como que cuando leemos la palabra de Dios no entendemos? ¿Verdad que sí? Nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando en esta situación aquí. Yo me acuerdo una vez un hermano, hace poco atrás, unos 4 o 5 años atrás, cuando leí una porción de la palabra de Dios, él me llamaba. Pastor, estoy leyendo aquí, pero en realidad no entiendo, ¿me puede explicar? Y yo, por supuesto, le explicaba con la palabra de Dios. Y era lo mismo con este hombre etíope. Estaba leyendo, estaba un poquito confundido en el sentido de que no estaba entendiendo lo que estaba hablando el profeta Isaías. Y podemos llegar a esa conclusión porque Felipe le pregunta, ¿tú sabes lo que estás leyendo? Y él le dice, a menos que alguien me enseñe, no lo puedo entender. Por eso llegamos a esa conclusión de que él no estaba muy claro lo que estaba leyendo. Felipe ahora toma su tiempo y le explica al etíope de quién hablaba el profeta. Y no solamente le comenzó a enseñar a este etíope de quién estaba hablando el profeta, pero también le comenzó a hablar del evangelio. Miren lo que dice en el versículo 34 y 35 de Hechos capítulo 8. Dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Él aprovechó esa oportunidad de enseñarle al etíope de Cristo y su evangelio. Ahora, la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿nosotros sabemos quién es Él? ¿Verdad que sí? Nosotros sabemos quién es el Señor Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos el entendimiento de qué la Biblia dice de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabemos quién es Él? Bueno, le dirán, pero pastor, la Biblia dice que Él es Salvador. Sí, Él es nuestro Salvador, pero ¿qué más dice la Biblia? Porque recordemos que nosotros le servimos a un Dios de más. Es no solamente lo que nosotros pensamos quién es Él, es mucho más de lo que nosotros pensamos. Y yo quiero que en esta mañana nosotros pongamos atención a la palabra de Dios para que podamos entender qué más es nuestro Señor Jesucristo. Muchos saben que Él vino al mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, pero la Biblia habla mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Y yo quiero que veamos a través de la palabra de Dios qué más dice la palabra de Dios de Cristo. ¿Quién es Él? Vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1. Aquí vamos a ver una de 3 cosas que quiero compartir con ustedes. Para aquellos que tienen el hábito de escribir y tomar notas, aquí viene el primer punto de quién es nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Comenzando la lectura de la palabra de Dios en el versículo 7. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. ¿Estamos ahí, amén? Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién es nuestro Dios, nuestro Salvador?
el que destruyó las obras de Satanás. Ese es él. La obra de Satanás es bien sencilla. Fue de traer a este mundo su influencia para que a través del ser humano le diera entrada al pecado. Y esto lo vemos en el libro de Génesis, amén. Si vamos atrás en el libro de Génesis, en el capítulo 3, podemos ver cómo Satanás comenzó a influir y comenzó a engañar y comenzó a poner dudas en el ser humano para que a través de esto el pecado entrara al mundo. En Génesis capítulo 3, estamos ahí, en el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Aquí viene la duda. Después dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Dios solamente dijo que no comieran, pero ella le añadió un poquito más porque ya tenía duda y quería rectificar, quería, en otras palabras, enseñarle a Satanás de que ella sabía mucho de lo que Dios había dicho. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El engaño. Dudas, engaño. Y después le dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los creó con entendimiento? Dios los creó a ellos con inteligencia. ¿Saben por qué sabemos esto? Porque ¿quién nombró todos los animales? Adán. Cuando Dios los creó a ellos, ellos no tenían que saber, ellos sabían lo que era el bien. Ellos no sabían lo que era lo malo. Ellos sabían lo que era el bien. No tenían que aprender nada más. Pero Satanás los engañó, como quien dice: Dios sabe que el día que tú comieras de este fruto, no solamente vas a saber del bien, pero también vas a saber del mal. Lo estaba tentando. ¿Y qué sucedió? Satanás, usando estas dudas y engaños y tentaciones, hizo pecar al ser humano. Pero ¿saben qué? Esta no es la primera obra de Satanás. Esto es consecuente de las obras que él comenzó a hacer en el cielo. ¿Por qué? Porque el pecado no comenzó en el mundo, comenzó en el cielo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 14. Y estamos hablando de las obras de Satanás que Cristo vino a deshacer, como dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3. Isaías capítulo 14 dice la palabra de Dios en el versículo 12. Aquí vamos a ver que cuando comenzó estos pecados, este pecado comenzó en el cielo, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 14, en el versículo 12, donde dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el momento del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En otras palabras, Isaías estaba describiendo lo que Lucifer, antes de caer del cielo, en la cual más tarde se le conoce como Satanás, comenzó su obra a través de la envidia, a través del orgullo, a través de la maldad que él quería hacer contra Dios. Y las obras de Satanás, entonces ahora la podemos ver en el mundo como consecuencia del pecado, que es el engaño, dudas,
orgullo, destrucción. Y el Señor es y fue el único que pudo venir a este mundo a destruir las obras del diablo. Muchos dirán, pero pastor, yo todavía veo que hay mucha destrucción, mucho pecado, mucha maldad a mi alrededor, especialmente ahora más públicamente. Esto no es nada nuevo, estas maldades, pecado que vemos en nuestros días, no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora se ve más vigente por las redes por la televisión, por las redes de comunicación del internet. Ahora se ve mucho más fácil. Y dirán, pero pastor, todavía yo veo esto a mi alrededor. Sí, pero recordemos que todos estos engaños, dudas, destrucción, maldades que vemos a nuestro alrededor solamente son el resultado del pecado. Pero ya Satanás fue derrotado a través de la muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios va a restaurar todo lo que nosotros conocemos a su estado original muy pronto, porque Satanás ya fue vencido y ya Cristo destruyó las obras del demonio. Y muy pronto Satanás será lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque ya fue derrotado. Ya Dios destruyó todas sus obras. Como dice en Apocalipsis, si vamos al libro de Apocalipsis rapidito, en el libro de Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 10, dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Porque ya el Señor destruyó las obras del diablo, esto es lo que le espera el diablo ahora. Ahora, no se crean que el diablo no está en el infierno. El diablo todavía está rondeando en el mundo, como dice la palabra de Dios en el libro de Job. Pero este es su final, porque ya fue derrotado. Esta es su última morada. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. Y dice después en el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En otras palabras, dice la palabra de Dios que no solamente Satanás, como ya ha sido derrotado, será echado al lago de fuego, pero todos aquellos que siguieron a Satanás y no aceptaron a Cristo como su Salvador personal también estarán en el lago de fuego con Satanás cuando fueran juzgados. Es interesante cómo muchas personas quieren que Dios los juzgue a ellos a través de sus obras. Y dice la palabra de Dios que por sus obras van a ser echados al lago de fuego, porque rechazaron a Cristo. Debemos entender de que nuestro Señor Jesucristo sí vino al mundo. Él es el Salvador del mundo. Él es el único verdadero Dios. Él es el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario para redención de nuestros pecados. Pero también es Él que destruyó las obras de Satanás, para que más tarde Satanás fuera juzgado, condenado y echado al lago de fuego. Y ya Satanás fue juzgado. Fue juzgado porque el Señor murió, el Señor fue sepultado y el Señor resucitó. Ese es nuestro Dios. Es Él de quien habla la Biblia, que Él destruyó la maldad y las obras de Satanás. Número 2. Él también es el que trae redención.
como dice en Efesios, vayamos al libro de Romanos capítulo 3. Perdón, Romanos capítulo 3, en el versículo 21, y después saltaremos a Efesios capítulo 1. Romanos capítulo 3, versículo 21, estamos ahí. Amén. Dice Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 1 en sus Biblias. Por favor, perdónenme, tengo un poquito de alergia. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿De quién habla la Biblia también? ¿De qué habla la Biblia de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente, Él destruyó las obras de Satanás, pero es aquel el que trae redención. Si Satanás es aquel que engañó al mundo, el que quiere destruir al mundo como un león rugiente, como dice en Primera de Pedro capítulo 5, 8, que viene buscando a quien devorar, Cristo es lo contrario. Porque Satanás es lo contrario de lo que es nuestro Dios. Mientras que Satanás vino a traer destrucción a través de su engaño y las tentaciones y sus mentiras, nuestro Señor Jesucristo vino a traer redención. ¿Saben lo que es la redención? Gracias por su pregunta. Les voy a decir. La redención es un acto de amor divino que tiene un significado profundo y eterno en nuestras vidas. La redención, según el significado en hebreo, la palabra gaal, y la palabra en griego que es lutro, se refiere a un acto poderoso de liberación, rescate, que tiene lugar a través del pago de un precio. La redención se refiere al acto de liberación y rescate de una condición de esclavitud, pecado o condenación. La redención implica la intervención amorosa de Dios para salvar a la humanidad de su estado caído y restaurarla a una relación plena con Él. Ese es de quien habla nuestra Biblia, la palabra de Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, no solamente es el que destruyó las obras de Satanás, pero es el que nos restaura a nosotros a través de su preciosa redención. Cristo es aquel que trae redención a través de su trabajo completo en la cruz del Calvario. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y restaurarnos una vez más a una relación con Dios. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13 en sus Biblias. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es el único que nos puede perdonar. De Él habla la palabra de Dios, que es el único que nos puede perdonar, el único que nos puede restaurar a Dios una vez más. Dios sabía que necesitábamos un redentor para redimirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad. Y nos bendijo a nosotros, la humanidad, con su Hijo unigénito que vino a este mundo a rescatarnos.
No porque lo merecíamos, pero porque Él nos amó tanto. Si alguien le pregunta, ¿quién es Cristo? Estaríamos bien con decir, Él es el Salvador del mundo. Él es el único verdadero Dios. Él es a quien nosotros podemos ir en confianza y pedirle por nuestras necesidades. Él es nuestro único y verdadero Redentor. Pero también recuerden que le pueden decir, Él es el que vino a destruir las obras de Satanás. Él es que nos vino a perdonar nuestros pecados a través de su preciosa redención. Pero como también dice la palabra de Dios, una cosa más que quiero compartir con ustedes porque habla más de nuestro Dios. Pero la palabra de Dios dice que Él también es el único mediador entre Dios y el ser humano. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 2 en sus Biblias, donde dice la palabra de Dios, ¿quién es Él también? Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ese es Él. De Él es quien habla la Biblia. La definición de la palabra mediador es esta: una persona que interviene para resolver un conflicto. La Biblia dice que el ser humano antes de la salvación, antes de aceptar a Cristo como su Salvador personal, estaba en enemistad con Dios y como resultado no importa lo que el hombre en su estado natural y pecaminoso no podía agradar a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos y regresamos allá en el versículo 6. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En otras palabras, Pablo dice, si tú sigues viviendo en la carne, si sigues satisfaciendo la carne, vas a llegar a la muerte. Y por supuesto está hablando de una muerte espiritual. Aquí vemos en el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, aquellos que todavía quieren vivir en su estado natural pecaminosa, no importa lo que hagan, nunca van a agradar a Dios. No importa. Sin Cristo no lo pueden agradar. Por eso es que el Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que Él es el único mediador. Nosotros, los seres humanos, antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, necesitábamos un mediador. Una persona que no solamente protegiera los intereses y la integridad de Dios, pero que también pudiera intervenir por nosotros y representarnos ante Dios para nuestro beneficio y nuestra salvación. Porque el Señor Jesucristo, Él es nuestro único mediador para la humanidad. Y no solamente porque estábamos en enemistad con Dios, necesitábamos un mediador, pero también porque Satanás siempre nos está acusando. Él siempre está trayendo pleitos. Él siempre nos está poniendo, como quien dice, ante los ojos de Dios, nos acusa a nosotros, nos hace mal. Es por eso que, como sabemos que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no tenemos que buscar nada más, solamente de Cristo, para nuestra salvación. No tenemos que adorar falsos dioses para la salvación. No tenemos que ser engañados o dejarnos engañar por falsas doctrinas para la salvación. No tenemos que seguir a falsos profetas para nuestra salvación. No debemos de adorar imágenes o ídolos extraños para nuestra salvación. No tenemos que seguir ninguna tradición
para nuestra salvación. Solamente tenemos que ir al mediador que nos representa a nosotros ante Dios y está muy interesado por nuestros intereses. A Él tenemos que venir a pedir perdón. A Él tenemos que pedirle salvación. Él es el único que nos da acceso a nosotros, los seres humanos, ante Dios para la salvación. Como dice en el libro de Juan, capítulo 14, vayamos allá. Sabemos que muchos se conocen este versículo de memoria, pero dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es nuestro mediador. Hay muchas especulaciones de quién es el Señor Jesucristo, de acuerdo al mundo, porque el mundo dice, bueno, él sí fue un buen maestro. Oh, sí, él fue una buena persona en este mundo que hizo milagros. Oh, sí, él fue una persona, un buen profeta que vino a su pueblo. Pero ¿saben qué? La Biblia habla mucho más de él, de lo que nosotros ni tenemos ideas muchas veces. Si alguien le pregunta, ¿pero quién es Jesucristo? Una vez más, sí, está muy bien con decirle es el Salvador del mundo. Pero ¿saben qué? Él también es el que destruyó las obras de Satanás. Él es el único a quien nosotros podemos ir para ser redimidos de nuestros pecados. Él es el que trae redención, como Él es el único mediador entre Dios y el ser humano. Digo esto porque cuando este eunuco estaba de camino, el etíope, él no sabía quién era Jesús. Pero Felipe tomó su tiempo y le enseñó quién es Él, de quien habla la palabra de Dios, de quien se estaba refiriendo el profeta Isaías. Y aprovechó después de esto a decirle el evangelio. Qué bendición cuando nosotros podamos compartir con otros quién es Dios, quién es nuestro Señor, para que ellos no solamente lo conozcan, que Él es el que vino a destruir, a deshacerse de las obras de Satanás, que no solamente sepan de que Él es el Redentor, que no solamente sepan que Él es el mediador, pero que también sepan que Él es el único verdadero Salvador y lo acepten como Salvador personal. Esto quería compartir con ustedes en esta mañana, porque no solamente es saber quién es nuestro Señor Jesucristo, pero saber de quién habla la palabra de Dios, qué dice de Él, y nosotros tenemos que saberlo. Amén. Así que pongámonos de pies para terminar con una oración. Padre, te damos gracias por la bendición de encontrarnos en esta mañana aquí en tu casa de oraciones. Y darte gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocer más a nuestro Señor Jesucristo. No solamente porque Él vino al mundo, pero lo que hizo mientras estuvo aquí en este mundo. Él vino a deshacerse y Él es el único que pudo deshacerse de las obras de Satanás, como también Él es el que trae redención para nuestra salvación, como también es el único mediador entre Dios y los hombres, para que Él nos restaurara una vez más a una comunión con Dios. Gracias te damos por tu amor, por la salvación que tú nos has dado a través de Cristo Jesús, por quien te pedimos todo y que reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Con cada ojo cerrado, nadie mirando, rostro inclinado. Mientras el piano toca suavemente, este es el tiempo que le damos a la iglesia, a todos aquellos aquí presentes, como aquellos que nos ven a través de nuestra página del Facebook. Le damos el tiempo para que reflexionen y vayan a Dios y le pidan a Dios de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le haya puesto en su corazón. El altar está abierto en sus lugares donde Dios los llame, vayan a Él. Qué bendición de saber de que Dios es el único verdadero Salvador, el único que puede salvarnos de nuestros pecados y de un infierno eterno. Pero qué bendición saber también de que Él es el que destruyó las obras de Satanás, que Él es el único
redentor, que nos dio redención, nos redimió de nuestros pecados, de nuestra maldad, de Satanás, de las tinieblas, de un infierno eterno. Como también, qué bendición que ahora lo sabemos que Él es el mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, el que nos da acceso a Dios, el que nos ha reconciliado con Dios por medio del trabajo completo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Esto es bueno saberlo para contárselo a otros. Cantamos un himno, la gran bella historia. Y qué precioso contar esta preciosa historia que Dios nos da en su palabra. La historia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? De quien habla la Biblia. Compartamos con otros. Usemos estos pasajes, estas enseñanzas, para que a través de ellas nos lleven a hablarles a otros del Evangelio, para que aprendan de Cristo y lo acepten como su Salvador. Como lo hizo Felipe, como lo hicieron los apóstoles, como muchos lo están haciendo en estos tiempos. Que Dios siempre nos ayude a recordar quién es Él. Y de quién habla la Biblia. Amén. Recuerden que después de los servicios de la mañana vamos a estar celebrando el día familiar. Tenemos alimentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros para que disfruten de los alimentos que los hermanos trajeron en esta mañana. Y después de los alimentos, por supuesto, nos reunimos una vez más aquí en el santuario para terminar con otro mensaje de la palabra de Dios antes de despedirnos el resto del día. Así que vamos allá, comemos, regresamos y después escuchamos la palabra de Dios y estaremos despedidos. Así que gracias por estar con nosotros. Los esperamos en el otro lugar donde vamos a comer. Y le voy a pedir al hermano Salazar si eres tan amable y nos puede despedir de este servicio y orar por los alimentos. Señor, y damos las gracias, Padre, una vez más por haber oración. Gracias por todo lo que recibimos, Señor, por su bendita palabra, los signos, Padre. Te pedimos ahora que tú bendigas los alimentos que vayamos a tomar, Señor. Bendice las manos que lo prepararon y bendice el resto del día, Padre. Gracias por todo, se lo pedimos en el precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.